Reporte 100. Tengo a la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Patricia Hernández, a quien le agradezco que nos tome esta llamada de teléfono. Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, el primer brote de influenza en Sonora, usted lo investigó, Patricia. Así es, mira, nosotros formamos parte de un seminario que se dedica a estudiar las epidemias que ocurren en México a partir del brote del 2009. Sí. Entonces, hay una primera publicación y posteriormente seguimos trabajando en miras de a celebrar los 100 años del brote de la epidemia de influenza en México. En mi caso concreto, yo estudié el impacto de la influenza española en los pueblos del río Sonora, en 10 pueblos del río Sonora, porque hay otro investigador también de Sonora que le tocó la parte de Hermosillo. Entonces yo estudié el impacto de lo que fue esta epidemia desde lo que es Ures hasta Cananea. Sí, sí. Y seguí el curso de la influenza durante todo lo que fue el mayor auge de esta epidemia en Sonora, que fue del diciembre del 1918 y enero de 1919. Sí, en estas regiones del país ¿fue una situación que ocurrió únicamente en este noroeste del país o fue de una situación de un contexto nacional o internacional, Patricia? Pues es un contexto internacional, o sea, la influenza viene, o sea, aparte en Estados Unidos, o sea, es donde pega más fuerte y se va a difundir por todo el mundo. Sí. Y a nosotros nos llega precisamente por el sur de Arizona. O sea, llega desde los pueblos de Bisbee, principalmente, que es donde está el mayor foco de infección, lo es Tucson incluso, ¿no? Y eso implica, o sea, por la movilidad de la población que en esos momentos ya hay, además la afluencia de población que viene a trabajar a los centros mineros, la influenza entra por Agua Prieta y se va diseminando por todos los pueblos, o sea, de Sonora hacia el sur. Sí. La epidemia en Sonora pasa incluso también por los pueblos yaquis, la abandona a finales de febrero de 1919, principios de marzo, sí. O sea, cuando inicia el calor. Entonces, esta es una historia recurrente, ¿no? Sí, ¿cuántas personas vivían en el estado de Sonora en aquella época, Patricia? Había 300,000 personas. Sí, 300,000. ¿Cuántas se enfermaron? Pues mira, más bien, o sea, no tengo toda la información de todo en el estado, pero te puedo decir que, por ejemplo, el pueblo de Babiácora disminuyó en 2/3 su población en enero de 1919. Sí. ¿Qué hacía la gente para curarse? ¿Había medicinas? ¿Había tratamientos? ¿Había médicos? Mira, yo investigué a partir de documentos que emitió la Secretaría de Salud, tanto a nivel nacional como el Estado de Sonora. Y el archivo de la Oficialía Mayor del Estado tiene un rico acervo en cuanto a para seguir esta historia. La gente en realidad, o sea, sabía que era una gripe muy fuerte, pero no tenía mucho acceso a las medicinas. Uno de los graves problemas de esa época en los pueblos de la Sierra y en el río Sonora es que no hay médicos. Y que los pocos médicos que hay no quieren ir a visitar a las personas. Solamente hay un doctor, el doctor Honey, y una enfermera a caballo, van a recorrer toda la zona de Zaguaripa principalmente, y llevan un poco las medicinas, pocas medicinas que había. Por ejemplo, se escasea el alcohol, se escasea y algunos linimentos que la gente usa para mitigar la tos y la gripa, pero también, bueno, tenemos la correspondencia de los presidentes municipales desesperados porque ven que la gente se muere y no hay con qué atacar la epidemia de influenza. Entonces, el gobierno del estado emite varios decretos. La primera es el cierre total de escuelas, de las iglesias y de los centros de diversión. Sí, algo muy parecido a lo que está pasando hoy. Exactamente, ¿no? Sí. Y recomienda a la gente que tenga su casa limpia, que limpie los corrales, que separe,
que los animales, o sea, cuando tienen animales, o sea, para trabajar, que los separen de los corrales de la casa, o sea, y que pongan creolina, hay una serie de medidas muy específicas que tienen que ver con la limpieza. Claro, ¿no? Claro. Hubo suspensión de clases, suspensión de actividades económicas en aquella época. ¿Y qué hacían con los muertos? ¿Qué hacían con los fallecidos, Patricia Hernández? Pues lo que hacían eran grandes fosas sí. Comunales para poder enterrar. Por ejemplo, hay un pasaje en San Pedro de la Cueva de que ya no cabía la gente en los panteones y tuvieron que hacer una gran fosa para poder depositar a los muertos de un día. O sea, empezaron, ya no era 1 o 2, morían 10, 20 familias completas, había que ir revisando las casas porque de repente no sabían si la gente que estaba adentro estaba viva o estaba muerta, ¿no? Claro. Porque además escaseó también el alimento. Sí, y Patricia, ¿la población le daba explicaciones mágicas a esta situación o más allá de que era un asunto del diablo o un asunto de castigo de Dios y demás? Más que nada, pues hay muchas anécdotas también en la historia que tienen que ver con las creencias de las personas. Entonces sí, la gente se encierra en los templos para orar, para que se vaya la epidemia, y ahí por eso los tienen que cerrar, porque la gente no quería salir de allí, son focos de infección. ¿Por qué? Porque están todos juntos y encerrados, ¿no? Claro. Entonces, y finalmente la gente sabía que era un catarro, ¿no? Muy fuerte, pero no sabían que tenía, y son los médicos que trabajan en la minera de Cananea, que son de Estados Unidos, los que empiezan además a poder definir un posible diagnóstico. Y uno puede ver en las defunciones como aquellas que están certificadas por un médico, o sea, sí dice influenza española, gripe española, y en el caso de aquellos que murieron en casa y que no fueron atendidos por un médico, dice murió de gripe, de bronquitis, de neumonía. Mira, algo que sí quisiera destacar es que la historia también nos enseña quiénes son los grupos vulnerables. Actualmente, por las cuestiones sociales que vive el país, o sea, se pone mucho énfasis en las poblaciones que son las mayores de 60 años, las que tienen enfermedades crónicas degenerativas. Pero una de las enseñanzas de la epidemia de hace un siglo fue que los que más se afectaron fue la población joven, la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque son los que se mueven, son los que andan, los que tienen que salir a trabajar, y esos son a los que afectó. El 40% de las muertes que ocurrieron en el río Sonora es de población activa, joven, entre 20 y 30 años. Y eso implica una pérdida del potencial activo y reproductivo de esta región, ¿no? Claro, pues interesante. Patricia Hernández, ¿dónde podemos encontrar estas investigaciones que usted ha hecho sobre los peores brotes de influenza en Sonora? Mira, está por salir una publicación colectiva editada por el CIESAS que se llama Un otoño mortal en 1918, el impacto de la epidemia de influenza en la población joven de México. Muy bien. Gracias, Patricia. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Reporte 100.